Jesús, gracias, amén y amén. Bueno, amados hermanos, no sé si fue el viernes pasado o hace algunos viernes que estuvimos platicando acerca de, vamos a ver, ¿cómo le pusimos ese nombre? Ay, ¿se recuerda usted cómo le llamamos al tema de la vez pasada? La apostasía del hogar. Y pues así le había puesto hoy de la misma manera porque le quiero dar continuidad, solo que pues no quisiera repetir todo el tema para introducirme, sino quiero hacer una especie de resumen. Hablábamos que la Biblia dice que en el último tiempo va a haber una apostasía. En algunas versiones, en algunos versículos dice que esa apostasía va a ser generalizada. Quiere decir que mucha gente cristiana va a negar su fe. Y si usted lo ve, tiene lógica, porque todos queremos irnos con el Señor. Sin embargo, lo que Juan ve es una multitud con vestiduras limpias que habían lavado sus vestiduras en la tribulación. Nuestro apóstol explicaba ayer que lo que pues ya nos ha enseñado en otras oportunidades, que pues hay dos tipos de cristianos: los que son salvados de la tribulación y los que son salvados en la tribulación, ¿verdad? Hay algunas personas, bueno, todos queremos irnos antes de la tribulación, y ahí está la esperanza, y hay evidencia, está Elías, Enoc, nosotros creemos que Pablo fue arrebatado, y tenemos las razones para decirlo. Incluso hay otro apóstol y otra persona ahí que tenemos la sospecha de que fue arrebatada, pero no es el tema de hoy. Sin embargo, vemos personajes en la Biblia. Pues recuérdense que la Biblia menciona tiempos de personajes. Por ejemplo, dice: así como en los días de Elías, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot. Entonces así será la venida del Hijo del Hombre. Pero Elías se fue antes de la tribulación, ¿verdad? Ok, Noé se fue prácticamente dentro de la tribulación y logró salvar su familia. Pero Lot se fue en medio de la tribulación también, pero él prácticamente lo perdió todo. Y usted me dirá: no, porque sacó a sus dos hijas. Pero sus dos hijas realmente llevaban Sodoma dentro de su corazón, ¿verdad? Entonces, yo quiero enfocar esto más desde el ángulo familiar, y quiero hablarle hoy casi en la misma connotación el tema, pero desde la óptica de la provisión en el hogar, pero poniéndole la provisión de lo bueno. Porque cuando hablamos de la provisión, regularmente nosotros nos referimos al tema económico. Pero hermano, hay hogares que tienen lo económico y fracasan, ¿verdad? Y hay hogares que no tienen lo económico y también fracasan, pero lo que me refiero es que no es del todo lo económico. Hay personas que dicen: es que cuando yo tenga dinero. Pero si realmente el dinero es útil, por supuesto, la Biblia dice que abre puertas, ¿verdad? Pero no lo es todo. Y la Biblia, una de las cosas que nos enseña a nosotros es a no depender del dinero. Entonces hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la provisión en la casa. Fíjese pues, cuando vemos la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ok, detengámonos aquí. Usted sabe que yo, al igual que nuestro apóstol y al igual que varios pastores que conozco, no somos muy del pensar de que la prioridad sea leer la Biblia completa. Yo creo que ya la leí, pero no es el punto. El punto no es que usted diga: este año leo la Biblia completa, y si no entiende nada, ¿de qué sirve? Lo importante es que lo que usted lee lo entienda, porque si usted lo entiende, lo puede llevar a su vida, lo puede llevar a la práctica. Amén. Entonces, y no se trata de, ahora hay sistemas que le permiten a usted leer no sé cuántas palabras por minuto. O sea que si usted se mete a un sistema de esos, en 3 meses usted lee la Biblia. No sé, eso estoy imaginando cuánto tiempo se lleva, pero
El punto no es, la Biblia no solo se lee, se debe entender. Porque si usted no entiende, usted prácticamente no va a creer según la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces, note esto. Si alguno no provee para los suyos, uno, y especialmente para los de su casa. O sea, hay algunos que son de los suyos que no son de su casa. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo vio? Es decir, hay familia que es suya, pero que no viven en su casa, pero son suyos, según la Biblia. Pero le da prioridad a los de la casa. Amén. O sea que la prioridad siempre es el círculo familiar más cercano. Porque fíjese que, mire, habemos de todo. Así como habemos personas que pensamos de diferentes maneras, así hay familias que piensan de diferente manera. Por ejemplo, estaba hablando con mi esposa y ella me decía, pues, a ver, ustedes no me han contado a mí cómo administran su hogar, pero yo con toda libertad le voy a decir algunas cosas que yo veo. Y así he sido enseñado. Fíjese que a veces como ahora, pues ya los dos trabajan, ¿verdad? En la actualidad, ya la mayoría de hogares, tanto él como ella trabajan. Y entonces, a veces se inicia un matrimonio, ya inician divididos, porque incluso en el contrato nupcial ya agregan la forma como van a financiar el hogar. Y a veces ya va ahí, por ejemplo, 50-50. Es decir, 50% lo doy yo y 50% lo das tú. Y pareciera ser que eso no es dañino, ¿verdad? Sino que es un buen acuerdo. Sin embargo, yo veo en la Biblia que Dios, bueno, el Padre por amor lo dio todo. Entonces, cuando uno empieza a limitar las cosas en el lugar, puede hacer que uno tenga también limitado su corazón para dar. Entonces, la verdad, yo lo que creo es que esa es mi forma de pensar. Usted, si quiere, póngalo como muy troglodita o lo que sea, pero yo, como lo veo, es que, mire, pues, si solo uno trabaja en la casa, pero anótemelo a mí, pues, pero yo lo creo por algo. Si solo uno trabaja en la casa, el que no trabaja, yo le aseguro que lo que él espera del que trabaja es que traiga lo que generó y que se administre en la casa, ¿o no? Ok. Y si los dos trabajan, no debería ser lo mismo. Y que haya una sola administración. Ahora, usted me dirá, no, porque es que él es muy gastón. Pues hablen los dos para ver quién va a administrar los recursos y lleven controles. Pero bueno, hoy no me voy a meter ese lío. Yo lo que le quiero decir es que a veces ya entramos al matrimonio divididos. Por ejemplo, yo conozco familias que como así acordaron, ¿verdad? 50% y 50%. De repente uno de los dos se queda sin trabajo y el otro dice, no, ahí está mi 50%, ahí mirás qué haces con el resto. Pero eso no es así. No es así, porque eso les va a causar un gran problema en la casa. Ok, salgámonos un poquito de eso. Aquí nos habla de proveer, amén. Pero ahora note en Romanos capítulo 12, versículo 17, que dice, a nadie volviendo mal, aquí se podría decir pagando mal, pero por la versión así lo pone, a nadie volviendo mal por mal, proveyendo lo bueno delante de todos los hombres. O sea que no solo se trata de proveer, sino proveer lo bueno. Yo creo, no sé si usted ha estado cuando he contado esta anécdota o historia, pues, porque es algo que sí sucedió. En un momento nos toca atender un matrimonio, no aquí, sino en otro lugar, muy lejos de aquí, a pie más lejos todavía. Nos tocó atender ese matrimonio y él estaba diciéndole, no, mira, iniciemos, hagamos el intento otra vez, y ella estaba cerrada que no, y cualquiera podría decir, tan fea ella, ¿verdad? ¿Por qué no quiere si él quiere? Él quiere esforzarse por el matrimonio. Pero cuando uno ministra a alguien,
Hermano, uno no puede ponerse de parte de uno los dos. Uno tiene que oír a los dos, hermano. Y entonces se nos ocurrió con mi esposa ahí decirle a la hermana: hermana, cuéntenos por qué no quiere. Y entonces, hermano, se desató la caja de Pandora, que después estábamos viendo cómo la tapamos y ya no podíamos, ya estaba destapado. Haz de cuenta que usted tiene una caja llena de grillos y destapa la caja, ¿cómo mete los grillos ahí? Ya no hay forma, hermano, ya salieron, ya salieron. Entonces, ella nos dice: es que a mí no se me olvida, dice, que hubo un momento que estábamos con una gran necesidad. Y entonces mi esposo dice, él sabía que nuestros hijos y yo no habíamos, ese día él se fue sin desayunar. Nosotros nos quedamos sin desayunar en la casa. No enviamos a nuestros hijos a la escuela porque ni modo que los íbamos a enviar con hambre. Entonces se quedaron en la casa. Él se fue a trabajar y ese día le pagaban. Y entonces, como él llegaba siempre a cierta hora, yo estuve entreteniendo a nuestros hijos con algo para que no les diera hambre. Y llegó un momento que los hijos mami, tenemos hambre. Y entonces ya se habían acabado todas las provisiones. Y entonces viene ella y les decía: aguanta, ya va a venir tu papá. Y llegó la hora en que el papá tenía que llegar. Y dice que no llegaba. Y ella lo llamaba y no contestaba. Es más, le cortaba la llamada. Y dice que hasta pensó: ¿no será que le robaron el teléfono? Y ella preocupada, pero ya tendría que haber venido. Y ella, un momento, cuando él antes de salir al trabajo le mandó el mensaje diciéndole que ya habían pagado. Y entonces se tranquilizó en cierta forma. Pero dice que llamaba y nada. Y en una de esas dijo ella: ya no puedo tener a mis hijos así. Hay cuentas que él llegaba a las 6 de la tarde y eran las 9 de la noche. Entonces dice que dijo ella: no puedo tener a mis hijos así. Y salió con los niños, se los llevó, hermano. Eran 3 pequeñitos. Y se los llevó a la tienda. ¿A qué iba ella? A pedir fiado, ¿verdad? Y con la vergüenza porque ya debía. Y entonces que ya no sabía ni qué hacer, entonces se fue a la tienda. Cuando ella se va acercando a la tienda, encuentra a su esposo con unos amigos que estaba ahí. Y dice que ella dijo, cuando se le acerca es: ya llegaste. Y entonces él: sí. Y entonces los que estaban con él dicen: de hace rato sí él nos está invitando aquí. O sea que ella y los hijos, pero padeciendo de hambre en la casa, que estaba como a 200 metros la casa, y no llegó. Y eso era el dolor de ella. Y entonces llegó el momento que me dijo: yo ya no quiero, hermano. Porque yo, ¿sabe qué fue lo peor? Que desde que pasó eso, ni siquiera disculpa me pidió mi esposo. Ni siquiera ese día, ni siquiera dijo: ay, perdón, se me había olvidado, aquí está el dinero. Nada. Solo me dijo: va, ahorita llego. Y entonces, ¿y ya qué le decía yo al de la tienda? Que me era fiado, si ahí estaba él, ¿verdad? Entonces dije: va, me fui para la casa. Y lo triste es que cuando él llegó, ni siquiera llegó comida. O sea, a veces hay algunas actitudes, hermano, que hacen que la gente se enoje en los hogares. Entonces, oye, le quiero hablar, mire, esta palabrita dice proveyendo lo bueno. Pero según la Biblia, esa palabra bueno es esta palabra, kalos, como que fuera Carlos, pero sin R y con K. Y significa, aparte de bueno, valioso. O sea que nosotros deberíamos proveer en nuestra casa. Y no, a ver, yo no me estoy refiriendo solo ahorita solo al esposo. ¿Cómo no traje a mi esposo para que mi esposo oiga este tema? Esto es para todos. Esto es para el esposo, para la esposa y para los hijos. Amén. Incluso para aquellos para quienes todavía viven sus papitos. O sea que hoy algunos se van a descargar porque van a decir: pastor, mire que yo no he tenido dinero para ayudar a mis padres. Hoy va a ver usted algunas cosas que usted les puede proveer a sus padres y que ellos necesitan que usted se las provea y que usted sí puede hacerlo. Entonces, mire, cosas valiosas,
cosas virtuosas, cosas con honradez, algo que es mejor, de excelente calidad. Entonces, dicen por ahí, ¿verdad?, que no solo se trata de darle tiempo a nuestros hijos o a nuestra familia, sino hay que darles tiempo de calidad, ¿verdad? Porque a veces, lo digo por mí, ¿verdad? En algún momento yo llegaba a mi casa y sí estaba ahí, pero estaba viendo mi partido de fútbol, ¿verdad? Y entonces mis hijos estaban jugando ahí, pero yo como que no estuvieran, ¿verdad? O sea, yo estaba ahí, pero no estaba ahí al mismo tiempo. Entonces, veamos, ¿qué cosas buenas podemos proveer? Y vamos a empezar con esta. Algunas le aseguro que no van a aparecer, cosas que tenemos que proveer. Mire esta. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, ¿qué estamos viendo? Las cosas que según la Biblia son buenas. Y una de las cosas buenas es la reputación, tener una buena reputación. Eso nos habla de conducta. ¿A usted no le ha pasado que a veces llegan compañeritos de sus hijos a casa o aquí en la iglesia? Yo pues no tengo ningún mal concepto de ningún niñito ni de ustedes, téngalo por seguro. Pero a veces los niños con los que se juntan sus hijos, cuando usted los observa, a veces no le parece que tienen actitudes que usted nunca le enseñaría a sus hijos. Y usted dice, ay, si fuera mi hijo. Lo mismo dice el papá del otro niño cuando su hijo va a la casa de él. Pero bueno, o sea, porque hermano, así es. Nosotros criamos a nuestros hijos a nuestra manera y ellos se van acoplando. Pero cuando van a otra casa, ahí hay otras costumbres, otras formas de ser. Qué bueno que nos digan los de esa familia, mire, ese es su niño tan educado. Y usted se sorprenda, ni en mi casa es así este bandido, ¿verdad? Pero qué bueno que nos digan que nuestros hijos son educados, que se portan bien. Amén. Mire, con sus hijos yo le aconsejo que les ponga una estrellita en la frente. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya han llegado a mi casa, hace mucho tiempo que no llegan, ¿verdad? Pero bueno, terminan de comer y levantan su plato y se van a lavarlo. ¡Hala! Digo yo, qué bonito, porque eso sí se le enseñó a mis hijos. Claro que si están solo mis hijos y uno de ellos no levanta el plato, yo sí lo regaño. Pero si fuera uno de sus hijos, yo no lo regañaría. Les diría, ¿verdad? ¿Y eso qué? No, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos con esto? Que, hermano, nosotros le tratamos de enseñar a nuestros hijos cosas que nosotros consideramos adecuadas. Pero dicen por ahí que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Cuando tú vives de determinada manera, tus hijos, aunque tú nunca les digas algo, te terminan imitando. Tenlo por seguro. Y si no te terminan imitando, ellos van a saber que están haciendo mal. ¿Sí? Pero es importante nuestra conducta. Pero no cómo nos comportamos necesariamente con ellos, sino cómo nos comportamos en términos generales. Es decir, ¿qué diría tu hijo si cuando llega la vecina o el vecino, tú sales a la puerta y le dices, vecinita, qué bueno verla, mire qué bonito su peinado, esos zapatos, qué bonito, ala, de veras, mire qué agradable tenerlo. Y tu hijo arrinconado porque le acabas de dar una buena, ¿verdad? Y dice, ese es mi papá, esa es mi mamá, qué bandidos son. Porque aquí hasta me tiene detenido con un pie así para que no salga, ¿verdad? Bueno, también saber cómo es el muchacho. Pero hermano, nuestra conducta debe ser irreprochable. Amén. Decíamos la vez pasada que llega el cobrador
Pues hermano, mire, si llega el cobrador y usted no tiene, ¿qué hay que hacer? Nos escondemos. No, sencillo. Si no tiene, ¿qué le pueden hacer pues? O lo van a agarrar a golpes. No. Lo que pasa es que va a pasar un poquito de vergüenza, eso sí, porque si no le da vergüenza, ahí sí tenemos un problema. ¿Verdad? Si llega el cobrador, usted dice, pase, todavía no tengo, ya está riéndose, ¿eh? ¿Cuántas veces ha venido? 20, como 40 va a venir. Ahí sí hay un problema. Pero si usted sale y dice, Señor, disculpe, es que mire, no hombre, las cosas están difíciles. Sí, créame, si el cobrador a veces lo entiende. Hay algunos que no, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿qué pasa si llega el cobrador y a su nenito pequeñito usted le dice, decirle que no estoy? Y se enoja con su hijo porque su hijo sale y le dice mi mamá que no está. Y se enoja con el niño, pero el niño, eso es lo que entiende. Enseñémosle a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Proveámosles de eso. Cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Porque lo que nos está diciendo es, enséñales a caminar, camina tú. Caminemos nosotros y enseñémosles a ellos. Amén. Ahora, a veces nos vamos a equivocar. Solo de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando nos equivoquemos, enseñémosles que pedir perdón por una equivocación no es malo. Que ellos nos vean y le digamos, disculpa papito, ¿viste? Disculpa que te di duro y sin preguntar si tenía la culpa, ¿verdad? Ahora sé que no tenía la culpa, pero ya te di, ¿verdad? O sea, eso no está bueno, ¿verdad? Pero enseñémosles. Porque a veces puede ser que nuestros hijos no sepan pedir perdón porque nunca les pedimos perdón. Y mire, vamos a hacer un examen ahorita. Claro, los que tienen hijos pequeños tal vez no van a levantar la mano, está bien. O los que no tienen hijos tal vez no las van a levantar. Pero mire, ¿quiénes que tienen hijos se han equivocado? Levante su mano. Yo muchas veces, hermano. Y muchas veces les he tenido que pedir perdón. Yo me recuerdo una vez, hermano. Voy a desbloquear sentimientos ahorita, que los tengo a los tres aquí, ¿verdad? Mire, hermano, una vez, como no le voy a dar nombres para que usted no sepa quién fue, los dos varones, no sabe usted, pero bueno, los dos varones se estaban dando en el cuarto, hermano. Estaban jugando y de repente ese juego se tornó en UFC y terminaron. Sí se entiende lo que es, ¿verdad? En una lucha, pero no de esas libres, sino esa de buenos cuentazos, hermano. Y entonces estaban agarrando. Y entonces llegó el primero. Ahí sí no le voy a decir cuál de los dos. Llegó el primero y me dijo, papi, no sé qué me pegó. Y entonces yo me enojé, hermano. Porque de hace rato les había dicho yo, tranquilos, se van a terminar. Y no hicieron caso. Claro, eso fue hace mucho tiempo, como 3 horas. Y entonces, como yo les estaba de decir y diga y no hacían caso, cuando llegaron yo tenía el cinturón, ya tenía el pantalón hasta abajo, porque eso es lo que me agarraba el pantalón, y yo ya estaba preparado. Y la verdad, le di, hermano, al otro. Cuando el otro ya, después de llorar y todo, porque son bandidos, nuestro apóstol dice, ¿verdad?, que los niños son bandidos, porque cuando uno les pega y se van a dormir, están durmiendo y le parten el corazón a uno, y de ahí salen esas expresiones, me dolió más a mí. ¡Ah, qué cuento!, ¿verdad? Pero bueno, mire, le di al otro, hermano. Le di al otro. Y entonces, cuando le di, el otro, ya que lloró y todo, me dice, papi, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Sabes por qué se fue huyendo? ¿Por qué? Porque él me pegó a mí. Y cuando llego con el otro, riéndose, estaba en una esquina, hermano. Y dije yo, bueno, este cinturón aguanta para los dos, ¿verdad? Pero tuve que pedir perdón, hermano. Y no cree usted que le dije, perdóname, ya está hecho. No, él me dio una vergüenza y una pena. Pero
Yo sé que ya el golpe no se lo quité, pero ¿no cree usted que hubiera sido peor que yo ni siquiera hubiera pedido disculpas? Por eso, hermano, nosotros tenemos que decir la verdad, porque necesitamos que ellos nos digan la verdad. Si nosotros no hablamos la verdad, si nosotros hablamos mentiras en la casa, ellos nos van a mentir a nosotros, porque van a decir, así es la cosa. Mi mamá le miente a mi papá, entonces ¿por qué yo no le puedo mentir a mi mamá? Al final, de lo que se siembra, se cosecha. No sembremos la mentira, aunque la verdad duela. Es mejor, hermano, es mejor que duela, pero no sembremos eso en nuestros hijos. Sembremos en ellos una buena reputación, que a ellos los conozcan por gente educada, hermano. Que cuando te llamen de la escuela, claro, tampoco te vas a cerrar. Mire, su hijo golpeó al otro niño. Mi hijo no le hace daño ni a una mosca. Usted, porque no lo conoce, pregunta a los maestros de niños aquí. Son bromas, hermano. Los niños son tremendos, hermano. Delante de uno son una cosa, y ya cuando está en otro lado cambian. Usted no me cree, pero un día lo va a descubrir que es cierto. Tanto que yo me recuerdo que mi esposa decía, es que como uno conoce a sus hijos, y había una maestra que le decía a mi esposa, y ahí va a decir el nombre, ¿verdad? Es que ese uno de los 3 hijos, tan lindo, tan bien portado, y mi esposa decía, no sea mentirosa, ¿verdad? Porque no era cierto. Entonces, pero de la misma manera, hermanos, de veras, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a decir la verdad, porque si no siempre nos van a decir cosas que nosotros queremos escuchar. Amén. Usted sabe que un alto porcentaje de los niños que son abusados sexualmente se quejan que a los primeros a los que les contaron fue a sus padres y que no les creyeron. ¿Sí sabe usted eso? Tenemos que creerle a nuestros hijos. Por eso tenemos que sembrar en ellos la verdad. Enseña a tus hijos a decir la verdad. Cuando tú digas una mentirita, le voy a bajar el nivel, porque no hay mentiritas, hay mentiras, ¿verdad? Y tú sepas que es mentira, digas ahí enfrente de todos, ay, perdón, no, eso no es cierto, para que se den cuenta que tú dices la verdad y que te arrepientes cuando no lo dices, porque si no, eso te va a causar problemas, y entonces vas a estar proveyendo a tus hijos, pero no de algo bueno. Amén. ¿Cuántos se apuntan a que le proveamos a nuestros hijos de una buena reputación? Miren, yo tuve un abuelo, pues a mi otro abuelo murió cuando mi papá tenía 9 años, así que no tengo mucho que decir ahí. Pero el abuelo de parte de mamá era un hombre tan noble que en todo el pueblo la gente tenía un concepto de él, pero impecable, hermano. Impecable. Una vez me recuerdo que fuimos con mi esposa, íbamos en un autobús, y entonces yo me fui hasta atrás y mi esposa se sentó como en la tercera fila, y una señora le dijo, una pregunta, le dijo, su hijo es nieto de don Salomón, le dijo. Y ¿qué dije? A su hijo. No soy tu hijo. No, su esposo es nieto de don Salomón. Y entonces ella le dijo, ¿qué Salomón? El de tal lugar. Pero ahí estábamos lejos, porque estábamos en la ciudad y mi abuelo era de un pueblo. Y resulta que algo vio la señora en mis facciones que le pareció que era familiar de él. Entonces mi esposa le dijo que sí. No, la señora se desató hablando de mi abuelo, pero no cosas malas, sino cosas buenas. Hermano, que así hable la gente de nosotros. Mire, pues, yo entiendo que más de algún vecino, no los míos, porque esos vecinos que tengo son perfectos, hermano, pero mire, más de algún vecino va a tener un mal concepto de usted, pero que sea porque esté equivocado, ¿sí? No porque tiene la razón.
Porque si tiene ese concepto y tiene la razón, creo que hay alguien en esta sala que tiene que arrepentirse y tiene que empezar a cambiar su comportamiento. Amén. Bueno, entonces, proveamos a nuestros hijos de una buena conducta, de una buena reputación. Veamos otro. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién sabio y entendido entre vosotros muestre por la bella conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría? Esa palabra bella es la palabra buena también, kalos. Y entonces de lo que nos habla es de una buena conversación. Y aquí la pregunta que tenemos que hacer es: ¿de qué hablamos? Como estamos hablando de proveer en la casa, ¿de qué hablamos en la casa? Pues hay temas diversos, ¿verdad? Puede ser que sea de fútbol, puede ser que sea de ciencia, de los estudios, hasta de política, no sé de qué, pero sea lo que sea que hables, que tu conversación sea algo bueno que estás sembrando en tus hijos. Aprovecha. Fíjate, hermano, que por ejemplo, no todos los judíos, sino los judíos ortodoxos, ellos tienen una costumbre, la noche del Sabbat, o la previa, creo que, o la noche en la que inician el Sabbat, ellos, el viernes en la noche, ellos tienen la costumbre de que sientan a sus hijos en la mesa, no sé si antes o después de comer, y una de las cosas que hacen es que los empiezan a bendecir. Por ejemplo, les empiezan a decir cosas como: tú vas a ser, si el muchacho quiere ser médico, tú vas a ser el mejor médico del mundo. Si el muchacho quiere ser arquitecto, no, tú te vas a convertir en el mejor arquitecto del mundo. Si el muchacho está estudiando y está compitiendo ahí por ser el de las mejores notas, dice: no, tú eres muy inteligente, vas a saber qué hacer, pero vas a hacer las mejores notas de la escuela, las vas a tener tú. Hermano, nuestra conversación tiene que ser con propósito en nuestra casa. Amén. Ahora, tenemos un problema. El problema es que ahora a nosotros nos toca, a nosotros nos corresponde proveer de una buena conversación cuando de repente en nuestro hogar, en nuestra casa, tal vez no la hubo. Y entonces tenemos que cambiar todo nuestro cassette. ¿Ustedes se recuerdan esos cassettes, cómo se llamaban? Esos que se metían a la videocasetera, pero no video, sino que no, pero sí es lo mismo, pero aquellos de audio nada más, solo cassette. Va, esos cassettes, ¿alguna vez usted grabó alguno encima? ¿No? Porque tenían ¿cómo se llama? Un seguro para que usted no pudiera grabar sobre ellos. Pero una vez le quitaba el seguro, vámonos pues a grabar sobre eso. Yo le eché a perder cassette a mis papás de los Temerarios, de los Bukis, de los Tigres del Norte, no, porque a mí también me gustaba, de todo, hermano, y les grababa encima. Eso tenemos que hacer nosotros. A veces ya tenemos un cassette grabado en nuestro corazón. ¿Quién lo grabó? Nuestros padres. Yo no estoy diciendo que tus padres hayan sido malos, sino que de repente grabaron algo en ese cassette que tú no lo quieres trasladar a tus hijos. A ver, ¿alguna vez tomaste una actitud y tu hermano o a uno de tus papás te dijo igualito a tu papá, igualita a tu mamá? ¿Alguna vez te dijeron eso? Ese es el cassette grabado, que a uno tarde o temprano se le sale, hermano. Yo conozco a alguien que le molesta que le digan que es igual a su papá, pero le irrita porque se lo dicen cuando se enoja. Igual a tu papá, y se enoja más, ¿verdad? Pero es cierto. Uno que lo conoce es así, igualito a su papá. Entonces la pregunta que yo te hago es: ¿qué tienes en tu cassette grabado?
porque tu conversación va a ser en función de esa grabación que tú tienes. Entonces ahora a veces nos va a tocar que grabar sobre ese cassette, grabar algo diferente. Amén. Para llegar, empecemos, hermano, nunca es tarde para conversar. Fíjese pues, yo le voy a decir, porque aquí en la iglesia tenemos varios abuelos, y de veras, hermano, yo aprendo de ellos, fíjese, porque yo veo cómo consienten a sus nietos. Y por cierto, a los abuelos eso es lo que les toca, consentir a sus nietos. ¿Sabe usted que es papá? Dirá, es que mi papá, ¿cómo consiente a mi hijo? Eso es. A usted no, a usted que es papá no. A usted le toca enseñarle y corregirlo. Pero a los abuelos, la función realmente cuando los papás hacen su tarea es consentir. La función del abuelo es llegar a la casa, subirse al niñito aquí cuando puede todavía, porque cuando ya no puede ni modo, se lo sube aquí y que el niñito le cargue el pelo aquí, a menos que sea pelón y ya no pueda, pero que ande ahí, que le agarre las orejas. Eso es. Amén. Pero ¿sabe qué veo yo? En un abuelo que esa es su forma de mostrarle a sus hijos cuánto los ama, porque ve en el nieto una oportunidad de componer errores. A ver, ya le dije que todos nos equivocamos, y créame, cuando usted que no tiene nietos, cuando tenga sus nietos, usted rápido va a pensar, ¿cómo no hice esto con mis hijos? Se lo aseguro. Y va a tratar de hacerlo con sus nietos. Por eso, hermanos, si tú tienes abuelitos en la casa, aprécialos. Sobre todo si son de los abuelitos cariñosos, hermano, con sus nietos. Déjalo. Bueno, ya después otro día hablaremos del papel de los abuelos. Ya les daremos un poquito duro a los abuelos también, pero hoy ahí vamos a dejarlo. ¿Cómo es tu conversación? ¿Es una buena conversación? Vaya pues, cuando tienes que atender asuntos con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, y es una conversación difícil, tú tomas distancia con tus hijos para que tus hijos no se enteren. Porque, hermano, mire, yo le he contado que uno de mis hijos, Carlita, para no decir nombres, una vez le dije yo, me dice, papi, quiero una hamburguesa de McDonald's, una cajita feliz. ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? Una cajita feliz de McDonald's. Y entonces ese día no, hijita, no tengo dinero. Vamos al cajero, me dijo. Porque ella lo que veía es que yo iba al cajero, metía mi tarjeta y me daban dinero. Para ella eso era un cajero. Entonces imagínense que ahí está la niñita que tiene ese concepto y yo me pongo a hablar con mi esposa. No nos alcanza el dinero y tú dejas de estar comiendo chocolates y los dulcitos esos. No, ya no comas eso, no nos alcanza. No me va a entender. Menos aún si es una pelea. Pastor, ¿cómo dice eso? En una iglesia los hogares no pelean. Eso no es cierto, hermano. Hasta reglas para pelear hay en la Biblia. O sea que hay que tener hasta formas, hermano. Porque, hermano, a veces las cosas ya no se solucionan con palabras. Bueno, no estoy diciendo golpes, ¿verdad? No me refiero a que ya no se solucionan así como tranquilo. No, ya es de llamar la atención y ponerse serio. Pero a veces tenemos que, si tenemos una habitación aparte, decirle a nuestro hijo, mira la tele un ratito y ponle volumen, por favor. O le ponemos audífonos y nos metemos al cuarto, ¿verdad? Eso es muy importante. Amén. Cuidemos nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones. Miren esta otra. Santiago capítulo 2 versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? O sea que dentro de las cosas buenas está el nombre. Hermano, una pregunta. A ver si me entiende el ejemplo que le voy a poner. Si usted
ah, va atrás, va entrando a Estados Unidos en un vuelo y adelante de usted va una persona y usted oye, o mejor dicho, usted le mira el pasaporte a esta persona y usted ve que el pasaporte es colombiano y esa persona es de apellido Escobar. ¿Usted cree que esa persona, cuando llegue con el policía que le revisa los papeles, a él le van a decir pase adelante así facilito o le van a hacer problema? ¿Qué cree usted? ¿Pero por qué? Solo porque se apellida Escobar. ¿Por qué? ¿Cómo? Por Pablo Escobar Gaviria. O sea, ese hombre se encargó de manchar el nombre, hermano, de su familia. Si ya de veras, hermano, lo digo, si de veras a los hermanos colombianos, ¿cómo les cuesta, hermano? Porque ya están estigmatizados. Casi que en todos los países de Latinoamérica hay droga, pero cuando usted piensa en un país, a ellos les ponen el estigma ese. Y encima de eso llevar un apellido. Por eso, hermano, una de las cosas que tenemos que proveerle a nuestros hijos es un buen nombre. Claro, por ejemplo, aquí a mis hijos sí tienen una desventaja, porque aunque usted me ama porque soy su pastor, pero hay gente que solo porque soy pastor ya no me quiere. A ellos les van a decir, hijo de pastor. Eso así es, hermano. ¿No cree usted? Porque dice la Biblia que Egipto odia a los pastores. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el mundo, pues. Fíjese que yo antes me las llevaba. Yo siempre creía que le caía bien a todo el mundo. Espero que le caiga bien a usted, si no, hasta ahí perdí, ¿verdad? Pero fíjese que me recuerdo que estábamos transmitiendo desde la casa de Alani. Estamos y fuimos a dar un tema y entonces se transmitió desde ahí. Y yo miraba que mis hijos, que eran los encargados del teléfono, con un teléfono transmitían. Aparte que ese día se volteó la cámara, ¿verdad? No sé quién fue de ellos, ¿verdad? Pero ese día no me querían enseñar a mí la transmisión y los comentarios. Pero como que me estaban escondiendo. Y a mí algo que no pueden hacer es esconderme las cosas, hermano. Miren, nunca va a llegar conmigo y me va a decir, le tengo que contar algo que está bien tremendo, pero se lo cuento mañana. No, no me diga eso. Yo no lo voy a dejar ir hasta que usted me cuente. Porque, hermano, me voy a ir toda la noche y voy a pasar despierto yo por usted. No, Dios me guarde, mejor no me diga nada y mañana ya me dice, ¿verdad? Pero yo me fui a ver a la transmisión, hermano. ¿Te acuerdas qué era lo que decía? Mi primer comentario así de odio, ¿verdad? ¿Qué decir? Estafador me pusieron. Me hirieron mi corazón, hermano. Porque yo decía, ¿y este incircunciso ese? Ni a él lo pastoreó para que diga que yo estoy estafándolo. Sí, ni me conoce y así, hermano, pero con los tacos por delante. Entonces, en mi caso es un tanto diferente, porque yo no le debo nada a la gente de afuera, pero hay gente que tiene problema con los pastores y a todos nos meten un costal como que fuéramos gatos, ¿verdad? Y ahí nos quieren agarrar así y decir que pues ahí todos estamos metidos en el mismo costal y eso es cruel, pero bueno, tampoco me estoy quejando, no se preocupe. Eso ya uno sabe, cuando a uno lo llaman, uno ya sabe a lo que se va a enfrentar. Pero bueno, ¿no le parece que usted podría heredarles un buen nombre a sus hijos? Tú eres hijo de don, ¿qué nombre le ponemos? De don Caralampio, ¿verdad? Y tú así, sí, ala, qué hombre ese. Mi papá contó una historia de tu papá, ala, que todos en la colonia lloramos cuando escuchamos esa historia. Dicen que tu papá se encontró un perrito en la calle
y se lo llevó, le curó sus heridas. Es una historia así, toda romántica, ¿verdad? Pero imagínate que dice: tú eres hijo de don Caralampio. Sí, yo soy el que agarró a patadas un perro allá en la calle. Ay, hermano, como que uno dice, pues así como que hijo, no sé, pero ya te empieza a salir, ¿verdad? Hermano, el nombre es importante. Dice la Biblia que somos bienaventurados si la gente de afuera habla mal de nosotros mintiendo. Pero no es que soy bienaventurado porque todos hablan mal de mí. Pero si tienes razón, ¿no? Sí, sí me va a entender, ¿verdad? Cuida tu nombre, porque tu nombre se lo estás heredando a tus hijos. Fíjate que, mira, ¿qué problema tiene mi esposa? Que aquí ustedes, hermanas, no tienen en México. Porque allá en Guatemala se usa el de y se pone el apellido del esposo. Porque ella se llama Evelyn de Monterroso, aunque no le guste. Sí le gusta, dice ella. Pero ella lleva todos sus apellidos y de último le ponen de Monterroso. Y eso se oye así como, uy, no, qué feo eso, ¿verdad? ¿A ti te parece feo eso? Son costumbres, ¿verdad? Pero imagínense que yo fuera una persona que le he hecho daño a otras personas. Eso le cerraría puertas a ella. Yo oí la conversación un día entre mis hijos, que usted sabe que nuestro apellido no es muy común aquí. Bueno, no hay. A nosotros, a mí me han puesto, por ejemplo, voy a donde necesitan mi nombre y les doy mi nombre. A veces en las facturas, en los recibos, me han puesto Monterrosa, me han puesto Montenegro, me han puesto Montejoso, ¿verdad? Como que no es común el apellido. Y entonces, por ahí oí una conversación entre ellos, ¿verdad? Como dos están en la universidad y el otro va para ahí también. Y entonces le dicen los dos grandes al pequeño: ahí te encargamos, ¿verdad? Mucho nos ha costado mantener nuestro nombre ahí. ¡Ah! Dice uno, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, sí es importante tu nombre. ¿Tú no has escuchado comentarios de que a veces dicen: uy, si el abuelito se diera cuenta de lo que este anda haciendo, resucitaría y lo agarraría a bofetadas? ¿Por qué? Porque el abuelo dio el ejemplo de cómo se hacen las cosas bien y de repente aparece un nieto, hermano, haciendo lo contrario que hizo el abuelo, ¿verdad? Ay, hermano, que el Señor nos ayude. Fíjese que nosotros, no sé si va al caso, pero se lo voy a comentar. Mi esposa creo que fue la que me contó eso, o a ella no sé, ya le contaron, pero de una situación que hubo una actividad de adolescentes en la iglesia, y la actividad era que llevaran su árbol genealógico. ¿O quién fue el que contó eso? No me recuerdo. Que llevaran su árbol genealógico. Y entonces todos llevaron su árbol genealógico, pero en cada, donde estaba un pariente, tenían que poner la fotografía. Y entonces un niño que llevó su cartelito, ¿verdad?, empezó a ver los de otros y encontró un rótulo de su compañerito y le dijo: ¿y por qué tenés a mi papá ahí? Y el otro: nah, ¿cómo así? Y le quita la hoja de él, ¿verdad? Era el mismo papá, la misma edad. Hermano, no sabía que eran hermanos. El mismo nombre. No, hombre. A la misma hora nacieron. No, tampoco, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Heredémosle un nombre a nuestros hijos. Y tú dirás: ay, hermano, ya tengo manchadas como 3 letras de mi nombre. Empieza a borrar las manchas. Empieza a hacer algo que borre esas manchas y herédales algo bueno a tus hijos. Provéeles a tus hijos de un nombre del que ellos se sientan orgullosos. Amén. ¿Me das chance? Un texto más. No llevo los 50 minutos predicando porque empecé tarde, pero solo este.
y aquí la dejamos. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, aquí algo bueno es el pastor, pero de una vez nos muestra una actitud de pastor. Y dice que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Entonces, en otras palabras, lo que hace un pastor es que tiene que ser genuino, porque si lo conocen es que no tiene nada oculto. Trasladémosle eso a nuestra familia. No tener secretos. Ya le he contado, es que ya no sé ni qué le he contado y qué no, ¿verdad? Pero no importa, por los hermanos que tienen menos de un año de estar aquí. Fíjese que hay yo cuando me iba a casar, prácticamente creo que fue como un mes antes, algo así. Y me junté con un amigo, que por cierto no le digo a mi esposa quién es, sino lo busca para darle, ¿va? Pero me dice ese mi amigo, yo no le pedí ningún consejo a él, porque yo lo conocía a él y no quería un consejo a él. Pero me dice, ahora ya que te vas a casar, te voy a dar un consejo, me dijo, que te va a servir toda la vida. Y yo así, ay, no te lo estoy pidiendo, pero por educación te voy a escuchar. Y ni sabe qué consejo me dio. Nunca le digas a tu esposa cuánto ganas. Nunca. Y yo dije, pero eso está mal, porque entonces yo le voy a guardar un secreto a mi esposa. Y a mí sí no me gustan los secretos, hermano. A mí en la casa no me gustan los secretos. Yo cuando miro que en la casa hay alguien que se nota, ¿verdad? Cuando alguien no quiere decir todo, no suelta la sopa, yo presiono, hermano. A ver, ¿qué pasó? Venite para acá. ¿Qué pasó? Hasta que me entero. Porque algo que tenemos que heredar, que tenemos que proveer en nuestra casa, es, ¿cómo decirle? El ser transparentes. ¿Quién vio alguna vez ese programa de Big Brother? Se llamaba El Gran Hermano, ¿verdad? Big Brother. O el hermano mayor. Y entonces, ¿pero de qué trataba? Era un reality show en donde todos veíamos lo que pasaba en la casa, supuestamente, ¿verdad? Todos veíamos lo que sucedía. Pero ¿por qué no vivimos así en nuestra casa? Que no haya secretos. Claro, hay cosas que definitivamente sí hay que cuidarse. Hay cosas que si usted tiene un secreto que por algo no lo ha dicho y usted dice hoy voy a ir a contar ese secreto y es muy delicado, mejor acérquese y pregunte. No va a ir solo a soltar la sopa, porque eso no sabe uno qué tipo de secreto sea. ¿De acuerdo? No me estoy dando a entender, ¿verdad? A ver, hermano, digamos que algo pasó con usted cuando tenía 18 años y usted se casó a los 25. Eso que pasó no afecta en nada su matrimonio, todo iba bien, todo va bien. Pues ese tipo de cosas creo que sí. En todo caso, si usted siente la necesidad de hablarlo, pida consejo antes, porque usted no sabe de dónde le puede saltar la liebre. Claro, me estoy refiriendo a cosas que pasan ya dentro de la casa. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude. Mire, yo creo que el Señor ya viene, pero mientras viene, vivamos de la mejor manera. Disfrutémonos la vida. Hermano, yo no quiero estar aquí y decir, Señor, ven pronto porque ya no aguanto a mi familia. No, yo me quiero disfrutar mi casa, hermano. Yo quiero que mis hijos, que mi esposa disfruten de estar conmigo y yo disfrutarlo siempre. Fíjese que yo dije que iba a terminar, ¿verdad? Empieza a tocar, mamita, así empezamos a ministrar. Pero usted sabe que durante la pandemia hubo un montón de divorcios, porque gente que toda la vida había trabajado ahora tuvo que irse a su casa.
hermano, se armó la de San Quintín, como dice, porque ella, que toda la vida hacía el oficio, preparaba la comida, ahí hasta cantaba alabanzas, ahora lo tenía él todo el día en la casa. Él, que toda la vida ocupado, llega a su casa y ¿dónde abro un hoyo aquí? Y de repente tal vez su esposa tenía la costumbre de que a media mañana se echaba su 10, ¿verdad? Se iba a acostar para relajarse un poco, pero como él es muy activo, la mira acostada y ya se enojó. Eso pasó en la pandemia. Muchos divorcios hubo. Dios quiere que nuestra relación familiar sea ideal. Eso es lo que Dios pretende. Por eso nos dejó principios en la palabra. Aplica los principios, te van a servir. Te van a servir. Ponte de pie, voy a orar por ti. Por favor. Papito lindo, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta oportunidad que me das de hablarle a estas familias, Señor. Yo te ruego, Señor, que si en algo nos hemos equivocado, si hemos hecho cosas que no son dignas de honra, si hemos manchado nuestro nombre, si nuestro comportamiento no ha sido el adecuado, si nuestras conversaciones no son las que deberíamos tener, que nos perdones y que nos ayudes a mejorar nuestra relación en casa. Señor, por favor, permite que seamos transparentes, que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges nos conozcan por lo que somos, que no guardemos secretos, Señor, que seamos genuinos, que seamos irreprensibles. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a caminar constantemente en pos de ti. Yo bendigo estas familias y yo te ruego, Señor, que les enseñes a caminar en pos de ti, que les enseñes a caminar como tú caminaste en la tierra, Señor. Por favor, papito lindo, haz tu obra, Señor. Haz tu obra, papá.
en profecía nos has hablado, Señor, en el mensaje, Padre. Te rogamos, Señor, que esta palabra que hemos recibido, Señor, la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, pero más importante, aplicarla. Que podamos llevar a nuestros hogares cosas buenas, Señor, como tú has sido bueno con nosotros, Señor. Permítenos amar, Padre, a los nuestros, Señor, como tú nos has amado, Padre. Te rogamos, Señor, que nos guardes, que nos libres, Señor, de todo mal. Mientras nos vamos a nuestros hogares, Señor, líbranos, Señor, de cualquier cosa que pueda afectarnos, Padre. Permítenos llegar, Señor, en paz y en bendición, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.